Imagina pasar 27 años en prisión por defender la justicia y al salir, en lugar de buscar venganza, decides perdonar a tus enemigos. Suena increíble, ¿verdad? Pues esta es la historia de Nelson Mandela, el hombre que cambió la historia de Sudáfrica y del mundo. Hoy descubrirás su historia, sus frases más inspiradoras y qué podemos aprender de él. Hola, soy Jorge de Respuesta Mental y hoy te contaré la increíble historia de Nelson Mandela, quién fue, qué hizo y por qué sigue siendo un símbolo de lucha. Quédate hasta el final porque su historia te sorprenderá. Nelson Mandela nació en 1918 en Sudáfrica, un país donde las personas de piel blanca tenían todos los derechos y las personas negras prácticamente ninguno. Era el tiempo del apartheid, un sistema de racismo brutal, pero Mandela no aceptó esto. Desde joven decidió que cambiaría la historia, aunque eso significara enfrentarse al gobierno más poderoso de su país. ¿Sabías que Mandela fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua solo por querer igualdad? En 1962, el gobierno lo atrapó y lo encerró en una prisión de máxima seguridad en la isla Robben. Durante 27 años, lo obligaron a romper piedras y lo trataron como a un criminal. Pero en lugar de rendirse, usó ese tiempo para planear cómo acabar con el apartheid. Esa es la mentalidad de un líder. La transformación de Sudáfrica. Como decía Nelson Mandela, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Tras salir de prisión en 1990, Nelson Mandela no perdió tiempo. En lugar de buscar venganza, lideró las negociaciones con el gobierno blanco para desmantelar el apartheid de manera pacífica. Su mensaje era claro: debemos construir un futuro juntos, blancos y negros. Después de años de lucha, el 27 de abril de 1994 se realizaron las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, donde cualquier, sin importar su color de piel, podía votar. Por primera vez, millones de ciudadanos negros acudieron a las urnas. Mandela se presentó como candidato por el Congreso Nacional Africano, ANC, y ganó con un 62% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente negro de Sudáfrica. Era un momento histórico. El país pasaba de ser un sistema opresivo a una nación donde la igualdad comenzaba a construirse. La reconciliación nacional. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se vuelve tu compañero. Cuando Mandela asumió la presidencia, Sudáfrica era un país fracturado. El racismo seguía presente, la economía estaba debilitada y existía un gran miedo de que estallara una guerra civil entre blancos y negros. Pero en lugar de dividir aún más a la nación, Mandela decidió unirla. Su gobierno se centró en 3 pilares fundamentales. 1. Reconciliación y perdón. Sudáfrica como un solo país. Mandela sabía que para construir un nuevo país no podía gobernar con odio. Por eso, en lugar de expulsar o castigar a los blancos, los invitó a formar parte de la nueva Sudáfrica. Fue un tribunal especial que permitió a las víctimas del apartheid contar sus historias y a los responsables de abusos pedir perdón. El objetivo no era castigar, sino sanar el país. Un momento clave de su presidencia ocurrió en 1995, cuando Sudáfrica fue sede del Mundial de Rugby. El equipo nacional, los Springboks, era visto como un símbolo de los blancos y la mayoría negra no lo apoyaba. Pero Mandela tuvo una idea brillante: unir al país a través del deporte. Apareció en la final con la camiseta del equipo nacional y logró que toda Sudáfrica los apoyara como un solo pueblo. Ganaron el Mundial y fue un símbolo de unidad nacional. Nelson Mandela demostraba que la reconciliación no era solo un discurso, era acción. Cada paso de su gobierno estaba diseñado para construir un país donde blancos y negros vivieran juntos en paz. Segundo, fin del racismo en las leyes y nueva constitución. Uno de los mayores logros de Mandela fue crear una nueva constitución en 1996, considerada una de las más avanzadas del mundo.
que haya trabajo, pan, agua y sal para todos. Mandela eliminó todas las leyes del apartheid. Ya no existía separación entre blancos y negros en ningún ámbito. Se aseguraron derechos humanos para todos, igualdad ante la ley sin importar raza, género o religión. Se garantizó la educación gratuita para niños pobres. Se promovieron programas de vivienda para las comunidades más afectadas. Sudáfrica pasaba de ser un país racista a convertirse en una democracia moderna e inclusiva. Tercera, economía y educación. Combatir la pobreza y la desigualdad. Mandela sabía que el racismo y la pobreza iban de la mano. Durante décadas, los negros no habían tenido acceso a buenos trabajos ni educación. Creó programas para mejorar la infraestructura en barrios marginales. Dio acceso a electricidad y agua potable a millones de personas. Construyó nuevas escuelas y hospitales. Como decía Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Bajo su gobierno, se crearon más de 2.5 millones de nuevos puestos escolares. Se abrieron 700 clínicas médicas nuevas para niños y familias de bajos recursos. El país aún tenía problemas económicos, pero Mandela logró poner las bases para un futuro con más oportunidades para todos. Premios y reconocimientos de Nelson Mandela. Nunca me he considerado un mesías, sino un hombre común que se convirtió en líder debido a circunstancias extraordinarias. A lo largo de su vida, Mandela recibió más de 250 premios internacionales. Aquí algunos de los más importantes: Premio Nobel de la Paz, 1993. Por su lucha para acabar con el apartheid sin violencia, Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos de Norteamérica, Orden de Lenin, Rusia. Uno de los mayores reconocimientos políticos, Premio Sájarov de Derechos Humanos. Parlamento Europeo. Doctorados honoris causa de más de 50 universidades en todo el mundo. En cada rincón del planeta, Mandela era reconocido como un líder de la paz y la reconciliación. Su legado. ¿Por qué es tan importante Mandela hoy? En 1999, al terminar su mandato, Mandela hizo algo que pocos líderes hacen: dejó el poder voluntariamente. No quiso gobernar para siempre ni volverse un dictador. En su lugar, trabajó en la educación y en la lucha contra el VIH-Sida en África. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de justicia y libertad. Cada 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela en su honor. ¿Qué nos enseña su historia? Que el odio y la venganza no construyen el futuro. Que el perdón y la educación son las herramientas más poderosas. Que incluso un solo hombre puede cambiar el mundo. Claves de su vida y aprendizajes. Aquí dividimos el contenido en 5 partes claras y fáciles de recordar. 1. Nunca pierdas la esperanza. Mandela dijo una vez: la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarnos cada vez que caemos. A pesar de estar preso casi 3 décadas, nunca perdió la esperanza. Cuando salió en 1990, no solo era libre, era un símbolo mundial de lucha. 2. Perdona, aunque parezca imposible. Cuando finalmente fue liberado, todos esperaban que se vengara, pero él no lo hizo. Mandela sabía que el odio no arreglaría nada. En lugar de castigar a sus enemigos, trabajó con ellos para acabar con el apartheid. Una de sus frases más poderosas es: el perdón libera el alma, elimina el miedo. Tercera, educación. Poder. Mandela siempre decía: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Incluso en la cárcel enseñaba a otros. Sabía que la verdadera revolución empieza en la mente. Sé paciente, el cambio toma tiempo. Pasó 27 años preso y esperó más de 70 años para ver una Sudáfrica libre, pero nunca dejó de intentarlo. Mandela nos enseña que la paciencia y la determinación pueden cambiar el mundo. Lidera con el ejemplo. En 1994, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Pero lo más increíble es que, cuando terminó su mandato, no se aferró al poder.
se retiró y siguió ayudando a los demás. Un verdadero líder no impone, inspira. ¿Quién era Nelson Mandela? La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que considera su deber con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Nelson Mandela. La última etapa de su vida. Un hombre que dio todo por su nación. Después de dejar la presidencia en 1999, Nelson Mandela no se retiró de la vida pública. A pesar de su avanzada edad, dedicó el resto de sus años a luchar por la educación, la paz y la salud en África. Creó la Fundación Nelson Mandela, enfocada en combatir la pobreza y mejorar la educación. Se convirtió en un líder mundial en la lucha contra el VIH-Sida, una epidemia que afectaba a Sudáfrica. Continuó promoviendo la reconciliación y el perdón en conflictos de otros países, pero con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. En 2011, con 93 años, su salud se debilitó por una infección pulmonar, posiblemente consecuencia de los duros años que pasó en prisión. Su última aparición pública fue en 2010, durante la final del Mundial de Fútbol en Sudáfrica. La imagen de Mandela, sonriendo en el estadio, dio la vuelta al mundo. El 5 de diciembre de 2013, Nelson Mandela falleció en su casa en Johannesburgo, a los 95 años. La noticia estremeció al mundo. Desde líderes mundiales hasta personas comunes lloraron la partida de uno de los mayores símbolos de paz y justicia de la historia. El último adiós a Madiba, como le decían cariñosamente en Sudáfrica, fue despedido con uno de los funerales más grandes de la historia. Más de 100 presidentes y líderes mundiales asistieron a su homenaje, incluyendo Barack Obama, Bill Clinton y el príncipe Charles. Miles de sudafricanos salieron a las calles para despedirse de él, cantando y celebrando su vida. Fue enterrado en su pueblo natal, en una ceremonia privada con su familia. El mensaje que dejó su funeral fue claro. Mandela no pertenecía solo a Sudáfrica, pertenecía al mundo entero. Su legado. ¿Por qué el mundo sigue recordando a Nelson Mandela? Lo imposible siempre parece imposible, hasta que se hace. Nelson Mandela no solo cambió Sudáfrica. Su legado sigue vivo en cada persona que lucha por la igualdad, la justicia y la paz. 1. Un modelo de perdón y reconciliación. En un mundo lleno de conflictos y guerras, Mandela nos enseñó que perdonar no es olvidar, sino liberar el alma del odio. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, en cualquier parte del planeta. 2. Un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Gracias a su lucha, millones de personas en Sudáfrica tuvieron acceso a educación, derechos y oportunidades. Su ejemplo inspiró otros movimientos en todo el mundo. Tercera inspiración para las nuevas generaciones. Cada 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, una fecha en la que la ONU invita a las personas a dedicar 67 minutos de servicio a los demás en honor a los 67 años que Mandela dedicó a su pueblo. Su historia demuestra que un solo hombre puede cambiar el mundo si tiene la valentía de luchar por sus ideales. Nelson Mandela no fue solo un político, ni solo un líder. Fue una idea viviente de lo que significa la justicia, la paz y la esperanza. Un hombre que pasó 27 años en prisión y salió sin odio en su corazón. Un líder que prefirió construir en lugar de destruir. Un ser humano que nos enseñó que el amor y la educación son las armas más poderosas. Su legado sigue vivo en cada persona que lucha por un mundo mejor. Si te gustó este video, dale like, y si quieres que hablemos de otro líder inspirador, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.